Muchas gracias, bueno, por la invitación, también muy buenas tardes y también impresionado por lo que estaba viendo antes o sea, no lo vi, pero escuchaba a esa persona dando vueltas alrededor de la plaza. Entonces, el primer mensaje que quiero dar es que eso también es una forma de movilizarse de manera sostenible. No solamente tiene que ser vehículo eléctrico, sino que también la tracción humana es también un medio sostenible para desplazarse. Y además era una persona de la tercera edad que, comparado con nuestro reportero camarógrafo, que son bastante más jóvenes, ni ellos eran capaces de dar las 10 vueltas que llevaba ya la persona. Entonces, un doble mérito a una. Bueno, Ignacio, yo quiero partir la conversación preguntándote respecto de la Agencia de Sostenibilidad Energética, ¿no? ¿Qué es esta agencia y cómo se vincula efectivamente con la electromovilidad, Ignacio? Mira, la Agencia de Sostenibilidad Energética es un organismo que es de derecho privado, pero sin fines de lucro, y está creado por decreto de ley del Ministerio de Energía. Entonces, la manera en que nosotros estamos vinculados con la electromovilidad es que nosotros promovemos la sostenibilidad energética, y parte de las áreas de esa promoción es el transporte, y ahí yo me desempeño como coordinador de electromovilidad. Sí. Y para explicar así, muy en simple, qué es la Agencia de Sostenibilidad Energética, nosotros somos conocidos como el brazo implementador del Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía diseña políticas públicas y luego nosotros hacemos programas o proyectos que ayudan a que esas políticas públicas puedan implementarse de buena manera. Y cuando hablamos de energía, hablamos de lo variopinto que significa esta energía. No te voy a preguntar, sino que lo voy a comentar. Y tiene una vinculación directa a la Agencia de Sostenibilidad Energética con nuestra Araucanía, en cuanto, por ejemplo, a la producción de biomasa. A propósito de la escasez de pellet que hay, te cuento, tenemos una escasez de pellet increíble desde hace 2 o 3 meses, cuesta muchísimo encontrarlo, y de alguna manera la Agencia de Sostenibilidad, con una mirada de futuro, podría también estar, de hecho, no podría, está colaborando en minimizar al menos el riesgo y aumentar la producción de este tipo de biomasa. Así que hay una vinculación directa, a ver si más adelante nos coordinamos con la agencia para poder conversar también de este tema. Bueno, hablemos entonces de la electromovilidad, Ignacio. ¿Cuál es el estado del arte de la electromovilidad en Chile a 5 de octubre de 2022? Bueno, en Chile tenemos algo así como 3.000 vehículos circulando. Esto es un porcentaje muy menor si pensamos que hay cerca de más de 6 millones de vehículos circulando. Eso, los 3.000 son en vehículos livianos y medianos, pero además tenemos varios buses eléctricos que también circulan en el transporte público. Entonces, para responder un poco la pregunta, todavía estamos en una etapa incipiente, pero la noticia positiva es que año a año vamos doblando el número de vehículos eléctricos que entran al parque vehicular. Entonces estamos, por darte un ejemplo, en los últimos meses ha bajado la venta de vehículos a combustión interna, pero ha subido la venta de vehículos eléctricos. Entonces todavía estamos en una etapa incipiente, pero vamos con un crecimiento sostenido que en ese sentido es positivo. Ya, vamos a estar conversando, también abordando, ¿no?, este tema más particular de cómo desde el punto de vista de un particular puede comprar efectivamente un auto. Oye, pero hay proyectos que ustedes están desarrollando en la Agencia de Sostenibilidad vinculados a la electromovilidad. Por ejemplo, el proyecto GEF7 o GEF7 de electromovilidad. ¿En qué consiste este proyecto, Ignacio? Efectivamente, GEF7 le decimos nosotros. Es un proyecto que está financiado por las Naciones Unidas y que busca acelerar la electromovilidad en Chile, particularmente en el segmento del transporte público menor, que dicho en simple son los taxis y los colectivos. Y este proyecto es bastante concreto, porque lo que trata de hacer es demostraciones tecnológicas, en particular en Antofagasta, Talca y Puerto Montt, demostraciones tecnológicas de vehículos eléctricos, pero además con cargadores de baja potencia y cargadores de alta potencia. Y ahí la idea es poder entregarle a los taxis y colectiveros estos vehículos para que puedan probarlos, irse turnando este vehículo, y entonces así ciertas aprensiones que puedan tener en la tecnología, ellos mismos en base a la experiencia dándose cuenta que los vehículos eléctricos funcionan bastante bien y en muchos aspectos funcionan mejores que los vehículos a combustión interna. Por ejemplo, los que nos estén escuchando y hayan tenido la suerte de conducir un vehículo eléctrico se van a dar cuenta que la respuesta cuando uno acelera es inmediata, genera mucho menos ruido, es más cómodo transitar. Y también para finalizar un poco lo que incluye el GEF7,
también el GEF 7 tiene temas que no son tecnológicos, pero que son la generación de información para poder mejorar un poco el ecosistema de la electromovilidad en temas de transporte, en temas de cómo se conectan los vehículos al sistema eléctrico. Sí. O sea, en vez de ser un costo, que sean un beneficio. También temas de segunda vía de batería. ¿Qué hacemos con la batería del vehículo eléctrico cuando termina su vida útil en el vehículo, pero todavía tiene mucha vida para otras aplicaciones? Y una serie de iniciativas que están enmarcadas dentro de ese proyecto. Sí, precisamente, fíjate que te iba a preguntar que cuando uno piensa en electromovilidad, lo primero que se le viene a la cabeza es precisamente un auto eléctrico, ¿no? Pero para que el automóvil funcione requiere lo que tú planteabas, un ecosistema que lo soporte efectivamente. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a este ecosistema de electromovilidad, Ignacio? O sea, Patricio, esa pregunta es súper buena porque es justamente lo que pasa. Así como electromovilidad, vehículo eléctrico, es lo que primero se piensa. Pero nosotros siempre hablamos que la electromovilidad es un sistema con el vehículo eléctrico al medio, pero que tiene una serie de elementos dentro de ese ecosistema para que funcione bien. Entonces, yo mencionaba antes, por ejemplo, la infraestructura de carga, pero la infraestructura de carga en todos sus sabores, en el sentido de que puede ser infraestructura de carga en la casa, en la oficina, en una estación de servicio, en un cine, en todas las que puede haber. También las redes eléctricas tienen que estar aptas para poder recibir la infraestructura de carga. La industria de seguros tiene que ofrecer productos para vehículos eléctricos. La banca tiene que estar dispuesto a dar créditos automotrices para vehículos eléctricos. El capital humano es fundamental. Tiene que haber técnicos capacitados en los talleres para reparar vehículos eléctricos, para reparar la infraestructura de carga si es necesaria, para diseñar proyectos. También, por ejemplo, si es que hay 100 vehículos eléctricos en una ciudad, pero los talleres eléctricos, no están preparados para hacer mantención ni reparaciones, también el vehículo eléctrico no va a funcionar bien. Entonces, a eso nos referimos, a que tiene que ser el vehículo eléctrico, pero con una serie de condiciones y elementos que permitan que eso funcione bien, y a eso le llamamos el ecosistema. Es decir, no es tan simple como comprarse un auto eléctrico y que te va a cambiar la vida. Es decir, necesita efectivamente el soporte, necesita este ecosistema que complementa complementa efectivamente la mantención del vehículo. Hay estaciones de servicio que tienen ya habilitados algunos, no sé cómo lo llaman, enchufes para poder cargar, ¿verdad? Pero eso es parte, digamos, cargadores generalmente uno le llama. Sí. Oye, bueno, sí, Ignacio, adelante. No, que simplemente iba a decir efectivamente. Así que dale más fácil. Ok, gracias. Bueno, en este sentido, hay un proyecto, Ignacio, un proyecto de ley sobre el almacenamiento de energía eléctrica que se tramita en el Congreso. ¿Cuánto puede aportar efectivamente a este ecosistema del que tú nos hablas, este proyecto? Es bastante contingente porque hoy día ese proyecto de ley se aprobó por unanimidad en la Cámara de... Perdón, ¿en la comisión? La Comisión de Energía en la Cámara del Senado. Y ese proyecto de ley es bastante útil para la electromovilidad porque tiene dos aspectos fundamentales. El primero es que habilita regulatoriamente nuevos modelos de negocio para los vehículos eléctricos presten servicio al sistema eléctrico. Entonces, eso nos va a permitir que los vehículos eléctricos no solamente sean un costo para el sistema eléctrico, sino también puedan ser un beneficio. Ese es el primero. Y el segundo es que el proyecto de ley también incluye exenciones a los permisos de circulación para vehículos eléctricos. Entonces, la gente, las empresas, los particulares que decidan comprar vehículos eléctricos van a poder en los 2 primeros años no pagar el permiso de circulación y en los siguientes años gradualmente ir teniendo exenciones del 75%, 50% y luego 25% en el año 7 y el 8. Ya, pero si volvemos a lo que tú nos planteabas respecto de el ecosistema que se necesita para soportar efectivamente la electromovilidad, nos falta un poquito todavía. Pienso, por ejemplo, en la capacitación, pienso en los servicios que están asociados a la electromovilidad. ¿De qué manera el Estado contribuye efectivamente con estos elementos faltantes? Bueno, hay una estrategia de electromovilidad que tiene la gracia que este es el tercer gobierno que valida esa estrategia de electromovilidad, por lo tanto uno ya podría hablar que es una política de Estado.
Ya. Y esa estrategia de electromovilidad tiene aspectos de trabajo en vehículos, en infraestructura de carga, en desarrollo y también en capital humano. Y de hecho nosotros como agencia estamos justamente trabajando, esto ya es para el 2023, pero generar capacidades para generar capital humano, sobre todo en los temas de mantenciones de infraestructura de carga, instalación de infraestructura de carga, y también hay algunos otros cursos que se están desarrollando más particulares para los vehículos eléctricos. Y ahí también, no solamente el Estado, sino que también las instituciones de educación superior también han comenzado a crear carreras para formar estos profesionales del futuro y no tan futuro, porque ya las necesitamos hoy día. Oye, Ignacio, ¿y de qué manera se conjuga esta estrategia nacional de electromovilidad que tú nos comentas con la del hidrógeno verde? Se conjugan y son totalmente complementarias, porque acá lo que hay que entender es que ambas estrategias, su foco final es descarbonizar el transporte. O sea, está el cambio climático, necesitamos bajar nuestras emisiones y tenemos que descarbonizar el transporte. Y tanto la electromovilidad como el hidrógeno son soluciones que pueden aportar en distintos segmentos. Acá hay un tema importante igual que decir, que el hidrógeno en estricto rigor también es electromovilidad, porque el hidrógeno, los vehículos de hidrógeno tienen unas celdas de combustible que lo que hacen es procesar el hidrógeno, sale agua como producto, pero en esa reacción se libera energía que alimenta un motor que es eléctrico. Entonces, también es electromovilidad. Y ahí tanto la electromovilidad, que siempre la entendemos como vehículo a base de batería de litio, pero también el hidrógeno, tienen distintos segmentos. Por ejemplo, hoy día los vehículos livianos y medianos funcionan bien a batería, pero por ejemplo, cuando pensemos en electrificar aviones, barcos, probablemente la solución va a ir más de la mano del hidrógeno y no tanto de las baterías de litio. Y lo último que también me gustaría mencionar es que uno a veces se olvida de mencionar esto, que hay temas de electromovilidad que uno los utiliza y se olvida. Por ejemplo, los trenes. Algo así como el 95% de los trenes de EFE son eléctricos. Y también en el caso de Santiago, el metro es eléctrico, también el que tenemos en Valparaíso. Entonces también hay otras modalidades de electromovilidad que uno a veces se le olvida mencionar. Pero para responder tu pregunta concreta, son complementarias ambas estrategias porque cada tecnología tendrá su espacio. Bueno, fíjate que lo comentaba yo al principio del programa, incluso cuando te presentaba, Chile no es un país productor, no genera combustibles fósiles, ¿no? Que es lo que mantiene nuestros vehículos funcionando hoy día, nuestros vehículos, digamos, a todo nivel, el petróleo y sus derivados, ¿no? Sin embargo, lo que uno observa, bueno, y esto tiene un gran problema porque el costo del combustible está por las nubes hoy día, con alzas, digamos, crecientes y constantes en el tiempo, ya por más de un año. Pero lo que uno observa respecto a los planes de electromovilidad es que los estímulos están básicamente en las flotas de vehículos de pasajeros o de carga. Entonces, estas políticas, se pregunta uno, ¿se detienen ahí? ¿O en algún momento los particulares podrán también contar con apoyo o subsidios para la adquisición de estos vehículos, Ignacio? Un poco lo que te he contado, o sea, esta ley de almacenamiento que hoy día fue aprobada por la Comisión de Energía, justamente tiene una exención del permiso de circulación que apoya a toda la gama de vehículos, incluidos los vehículos particulares. Pero como tú dices, generalmente lo que se ha hecho es subsidios más aplicados a las flotas, particularmente de buses. Ahí nosotros tenemos un programa que se llama Mi Taxi Eléctrico, que lo que hace es subsidiar la compra de vehículos eléctricos en un porcentaje. Nosotros damos entre 8 y 16 millones de subsidio para la compra del vehículo eléctrico, pero además el 100% de la instalación y la implementación de un cargador en la residencia del taxista o colectivero. Entonces, ¿por qué menciono esto con los particulares? Que si bien es transporte público menor, que es básicamente de colectivo de taxi, estos usuarios también utilizan el vehículo para sus propias necesidades particulares cuando ya no lo están trabajando. No sé, hemos visto taxis eléctricos del primer programa que hicimos que llegan hasta Chiloé, o los vemos en otras ciudades de Chile porque están haciendo uso particular de ese vehículo. Pero por el momento, no, más allá del anuncio de la exención del permiso de circulación, no hay nuevos anuncios respecto a otros incentivos financieros para la población en general para adquirir vehículos eléctricos.
Claro, porque además nos encontramos que un vehículo eléctrico tiene un precio bastante alto, ¿no? Estamos hablando de 30 millones de pesos aproximadamente, un modelo City Car. Es decir, ni pensar en un modelo SUV, eventualmente tendría un valor bastante más alto, ¿no? Y eso, para efectos de la compra de un particular, no tiene los subsidios que sí se plantean para transporte de pasajeros o de carga. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se ha enfrentado esta Estrategia Nacional de Electromovilidad, Ignacio? Yo diría que más que problemas son algunos desafíos que también uno podría decir que son por la contingencia que ha pasado, tanto de la pandemia como también del conflicto y la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, uno de los desafíos que hemos visto es que todavía no hay suficiente oferta de vehículos eléctricos, tanto en modelos y en cantidad acá en Chile. Entonces, le ha pasado, por ejemplo, a distintas empresas que quieren comprar, no sé, 120 vehículos y les cuesta encontrarlos en Chile y después tienen que ir a negociar directamente a otros países. O también algunas empresas que hemos conocido que están buscando vehículos muy particulares con ciertas características que existen a combustión interna, pero que en el modelo eléctrico no lo consiguen con sus características. Entonces yo podría decir, un primer desafío ha sido la falta de oferta de vehículos eléctricos, que uno podría decir un poco que es por estas distorsiones que ha provocado la pandemia y también el conflicto de Rusia-Ucrania, tanto en la fabricación como en recibir insumos por parte de las fábricas para que puedan fabricar lo suficiente, y también que ha impactado que haya una demanda mucho más grande en Europa, porque en Europa, como están bien preocupados por un poco lo que pueda pasar con el suministro de gas y de otros combustibles fósiles que vienen desde Rusia, muchos ciudadanos han decidido comprar vehículos eléctricos, entonces ha subido la demanda. Eso por un lado. Y la otra también es que este conflicto también, que ha hecho una inflación generada a nivel mundial, pero sobre todo los commodities, ha hecho también que esta baja sostenida que veíamos en el tiempo del precio de los vehículos eléctricos se haya detenido un poco e incluso hayan subido un poquito en el último tiempo. Entonces, ese es un gran desafío y yo espero, con mucha esperanza, que se deba solamente a esta distorsión temporal de estos dos eventos poco normales que te acabo de mencionar. Oye, ¿y de dónde se obtiene de acuerdo, digamos, al plan de la estrategia de electromovilidad, de dónde se obtiene la electricidad para este plan? Te lo pregunto básicamente porque las generadoras eléctricas de carbón, por ejemplo, están cerrando y de pronto vamos a tener una necesidad de electricidad que no sé si vamos a ser capaces de suplir efectivamente. ¿Cuál se piensa respecto de esto como parte de la estrategia de electromovilidad nacional? Claro, efectivamente se recibe del sistema eléctrico. Nosotros por mucho tiempo hemos estado pensando un poco lo que tú mencionas oye, este aumento de demanda, ¿cómo lo va a poder absorber el sistema eléctrico? Pero nosotros ya hemos participado de 2 estudios donde hemos visto que si bien va a haber un incremento en la demanda del sistema eléctrico, ese incremento no es tan sustancial comparado con otros incrementos que también va a tener el sistema eléctrico, que va más orientado por 2 temas. Uno, urbanización, y también a medida que va creciendo el Producto Interno Bruto de Chile, también la demanda de energía eléctrica va subiendo los distintos usuarios. Y también temas de otros tipos de electrificación, no solamente en el transporte, electrificación, por ejemplo, un poco tú mencionabas los temas de los pellets, pero bueno, en el futuro a lo mejor toda la energía térmica va a ser producida de manera a través de energía eléctrica. También cada vez más casas tienen aire acondicionado. Nos pasa mucho en las ciudades, donde antes había 3, 4 familias viviendo en casas, de un día para otro se construye un edificio donde ahora viven 40, 50 familias. Entonces está subiendo la demanda en distintos sectores, uno de esos es el del transporte, y lo que nos hemos ido dando cuenta es que si bien va a ser un requerimiento importante de energía, puesto en comparación con el incremento sin considerar el transporte, no es tan sustancial. Entonces creemos que el sistema eléctrico va a ser capaz de responder a esto, y también a medida que más energía o fuentes de energía renovables se incorporen en el sistema eléctrico, esto va a poder también ser suplido con energía limpia. Total, de cerrar un poco el ciclo, de que si bien estamos conduciendo un vehículo eléctrico que no tiene emisiones en el mismo vehículo eléctrico, tampoco estemos consumiendo energía eléctrica que se produce a través, en cierto porcentaje, con emisiones.
Oye, Ignacio, hay un reglamento para transformación de vehículos propulsados por motor de combustión interna por propulsión eléctrica. ¿Este reglamento permite que los particulares, por ejemplo, puedan convertir sus vehículos? Mira, te voy a ser súper honesto, ese es un reglamento que está en diseño y yo no tengo los detalles de ese reglamento. Okay. Así que lamentablemente no puedo responder la pregunta, pero lo que sí podría agregar es que es deseable justamente el tema de la reconversión. Permite que se genere un mercado local y también va a haber soluciones ad hoc, o sea, un poco lo que tú mencionabas antes. Imagínate un usuario que a lo mejor no puede pagar los 30 millones de pesos para el vehículo eléctrico nuevo, pero a lo mejor con un kit que esté del orden de los 5 o 10 millones de pesos puede reconvertir su vehículo. Entonces, es deseable, pero es un reglamento que está en proceso en el Ministerio de Transporte. Ya, fantástico. Lo importante es lo que mencionas, en el sentido de que es aconsejable entonces que efectivamente se abra la posibilidad de que los vehículos que ya están transitando por las distintas carreteras de la ciudad, que están siendo usados, puedan entonces efectivamente ser convertidos. Finalmente, Ignacio, ¿cumpliremos la meta de tener autos cero emisión para el 2035 o es muy ambiciosa esa meta? Es ambiciosa, pero yo soy optimista. Entonces, lo primero que quiero mencionar es la parte de la ambición. O sea, hoy día menos del 1% de los vehículos que circulan en Chile son eléctricos o cero emisiones. Y al 2035, o sea, en 13 años tenemos que llegar al 100%. Entonces, es extremadamente desafiante cuando lo cuento de esa manera. Ahora, el desafío tiene que ver que no es antojadizo. El desafío es porque tenemos el cambio climático y tenemos que hacer transformaciones grandes. Ahora, ¿cuál es la parte positiva? La gran mayoría de los fabricantes de vehículos en general en el mundo han declarado, algunos que al 2025, otros al 2028, 2030 y algunos los más tarde al 2035 van a dejar de vender vehículos a combustión interna. Entonces esta meta está súper alineada con los mismos fabricantes de vehículos en general. De hecho, no voy a mencionar la marca, pero hay un fabricante muy grande de vehículos en el mundo que nunca creyó mucho en la electromovilidad y ahora se subió un poco tarde a este barco de la electromovilidad e incluso ya anunció, o sea, un poco la marca que era la más retrasada, anunció que desde el 2035 en adelante no va a fabricar más vehículos a combustión interna. Entonces, en ese sentido, yo soy positivo porque el mundo va hacia allá, las marcas han declarado estas promesas y también en Chile se está haciendo bastante para promover la electromovilidad justamente a lo largo del país. Perfecto. Hemos conversado esta tarde sobre electromovilidad con Ignacio Rivas de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Te agradezco muchísimo Él es el experto de la Agencia en Electromovilidad, coordinador de electromovilidad de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Te agradezco muchísimo la conversación, Ignacio. Que tengas buena tarde. Buena tarde, muchas gracias por la invitación.